Y damos paso a la siguiente conferencia, opciones tecnológicas para la generación de energía con gas natural e hidrógeno en la transición energética. Para ello, invitamos al doctor Miguel Vicedo, quien es profesional con más de 15 años de experiencia internacional en la industria de generación de energía, la mayoría de los cuales ha estado vinculado a General Electric en la división de turbinas de gas. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí y compartir con ustedes, bueno, en mi nombre y en nombre de mi compañía, General Electric, pues un poco cuáles son las ideas y las prioridades que evaluamos a la hora de descarbonizar y la transición energética. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades en las que trabajamos? Bueno, en primer lugar, General Electric apoya completamente la aceleración de renovables. Y es una cosa casi obvia. Se han dado 4 factores que ayudan a la aceleración. Por una parte tenemos los incentivos, por otra parte las economías de escala, como ha comentado mi colega de McKinsey, y por otra ya sea subsidios e incluso la tecnología. Está acelerando, es una realidad y GE la apoya 100%. La apoya por una parte porque tenemos un grupo de renovables, como ustedes conocen, y por otra parte yo trabajo en el grupo de gas, se llama GE Gas Power, y también lo apoyamos 200%. Y ustedes pensarán, ¿cómo puede ser que alguien de gas venga aquí a apoyar la aceleración de renovables? Y aquí viene el kit de la cuestión. Nunca hemos instalado tantas turbinas como desde el boom de las renovables. Por una parte hubo un boom a los principios del año 2000, la primera década, y ahora mismo también estamos viendo un resurgimiento. Nunca hemos instalado tantas turbinas como después de un boom de renovables. Y principalmente vamos a hablar de un tipo de turbinas, que son las turbinas aeroderivadas. Para aquellos que no entienden o no conocen, rápidamente un inciso. Las turbinas aeroderivadas son aquellas que vienen derivadas, como dice la palabra, de la tecnología de avión. GE tiene aproximadamente más del 60% del mercado de turbinas de avión y utilizamos toda esa tecnología para aplicaciones en tierras. La ventaja de ese tipo de turbinas es la flexibilidad, como un avión que acelera y se frena. Esa flexibilidad de la turbina de los aviones es la que les permite a las aeroderivadas proveer a la firmeza a la intermitencia de las renovables. En segundo lugar, acelerar la descarbonización con gas. Y eso vuelve a sonar contradictorio. ¿Cómo podemos acelerar la descarbonización con gas? Sí, se supone que el gas aporta más carbono. Un par de observaciones. La primera es que se pueden reemplazar fuentes que son más contaminantes o más ineficientes con gas. Una planta vieja de carbón puede ser sustituida por una planta de gas y aproximadamente se puede reducir hasta el 50% de emisiones en carbono. Una historia similar con el HFO o incluso con el diésel, se puede reducir el 30%. Entonces, aquí la idea es no solo lo que produce cero emisiones, es un paso en la dirección positiva, en la dirección correcta. Si hay algo que reduce un 50% o un 30% y encima permite la introducción de renovables, estamos yendo en la dirección correcta. No dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Y ya por último, por supuesto, invertir en una red que sea lo suficientemente confiable para balancear la intermitencia de las renovables con quien sea que provea la firmeza. En el caso de Colombia puede ser la hidro, junto con la térmica, y en otros mercados puede ser únicamente la térmica. ¿Okay? Aquí, el triangulito este lo que viene, bueno, parece bastante simple, pero lo que viene a explicar es que no hay una solución únicamente que pueda ser la solución ideal. Lo llamamos el trilema energético. Por una parte, cualquier solución que creamos que sea balanceada y esté equilibrada tendrá que tener, por una parte, ser sostenible, por la otra, confiable y, por último, de bajo coste. En GE decimos que no podemos ser verde mientras los números sean rojos. Importante que a lo verde le acompañen los números.
Este es un caso, y es el caso de Estados Unidos, que quizás no se le dé, por lo menos internacionalmente, todo el crédito que se le deba. Estados Unidos ha sido el mayor país que ha reducido emisiones en el sector energético en los últimos años. Y la pregunta es, ¿cómo lo ha conseguido? La primera y obvia es con la introducción de renovables, con solar y con eólica, que de ser testimonial ha llegado a ser aproximadamente el 11 o el 15%, dependiendo del año. Desde que las emisiones tocaran pico alrededor del año 2007, se ha reducido un 40%. ¿Quién ha sido el mayor aporte a esa reducción? Está ahí el gas con el 40%. ¿Cómo lo ha conseguido? Reemplazando otras fuentes de carbono, como pueden ser las viejas plantas de carbón. Este es nuestra última contribución y lo queríamos presentar porque quizás tiene bastante relacionado con el mercado de Colombia. Es en Colorado Springs. Se trata de... Colorado Springs, no sé si lo conocen, es una ciudad bastante grande de Colorado, como dice el nombre. Ha venido creciendo mucho durante los últimos años. La principal introducción ha sido a través de energía renovable. Han instalado una barbaridad de solar y una barbaridad de eólica. Ellos tenían una central vieja de carbón que llegaba el momento de desfasarla. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, vinieron a nosotros y nos pidieron, necesitamos la solución más simple, de mínimo impacto ambiental, que podamos instalar lo más rápidamente posible y que mantenga toda la flexibilidad para darle esa firmeza a toda la renovable que hemos instalado. Y aquí es cuando nosotros dimos con este producto, que es nuestro último producto y es nuestro carro de batalla para la transición energética, que se llama la LM Express, que como pueden ver es un producto muy simple, son 3 módulos que vienen completamente fabricados, asemblados y testeados de fábrica, que los llevamos al campo y se pueden instalar en menos de 3 semanas. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, por una parte, lógicamente, el bajo coste de instalación, porque el trabajo de la EPC es casi inexistente. Y por otro, para los desarrolladores es una ventaja tremenda desde que empiezan a hacer el desembolso del equipo hasta que comienzan a generar. Pueden pasar menos de 12 meses, dependiendo del producto. Como les he dicho, hemos visto últimamente un gran crecimiento de la demanda. Este producto, por ejemplo, ya lo tenemos completamente agotado este año y durante gran parte del año que viene. Estamos trabajando en aumentar la producción. Pero esa es la idea. ¿Cómo podemos reemplazar otras fuentes de carbono por otras que son mucho más simples, eficientes y limpias, con bajas emisiones? Y desde luego muy discretas y de muy fácil instalación. Yéndonos ahora un poquito a temas más tecnológicos. Y bueno, mucho de lo que voy a decir ya se ha mencionado con el tema del hidrógeno, pero por hacer un resumen de lo que venimos discutiendo. En GE pensamos que hay 2 caminos para descarbonizar. Por una parte está precombustión, que como dice el nombre es eliminarlo antes de la combustión. ¿Cómo se hace eso? Sustituyendo el carbono, el carbón, por el hidrógeno. Y por otra parte, el postcombustión, que consiste en lo que ya se ha hablado de la captura de carbono por los gases de escape. Entonces, siguiendo con el tema de renovables y siguiendo con el tema de todo el interés que hay en Colombia sobre el hidrógeno, nos vamos a centrar en el precombustión sobre hidrógeno. ¿Y cuáles son las implicaciones de cara a quemar hidrógeno en una turbina? El hidrógeno como vector energético es estupendo. Bueno, muchos de ustedes ya lo sabrán, es el elemento más abundante en el universo. ¿Cuál es el problema? Que es súper social. Le encanta asociarse. Tiene un montón de amigos. Cuando no está con el oxígeno formando agua, está con el carbono formando hidrocarburos. Cuesta mucho encontrar hidrógeno en su forma pura. Y ahí viene todo el reto de cómo generamos hidrógeno. Y no me voy a meter en ese tema de H2 porque podríamos estar 1 hora. Asumiendo que tenemos ya el hidrógeno, ¿cuáles son los retos
para adaptar una turbina de gas a quemar hidrógeno. En primer lugar, el sistema de combustible. El hidrógeno tiene una cosa muy buena, que es que a nivel de densidad energética en masa es 3 veces más denso que cualquier combustible líquido. Eso es estupendo, porque en muy poca cantidad tiene mucha energía. ¿Cuál es el problema? Que volumétricamente no ocurre eso. Volumétricamente tiene 3 veces menos contenido que el gas natural. Entonces, ¿cuál es el reto aquí para el tecnólogo? Tenemos que ser capaces de introducir hidrógeno en la cantidad necesaria para poder mantener una combustión estable. ¿Y cómo arreglamos eso? Pues a través de cambiando los inyectores, cambiando la geometría del sistema de combustible. Y tiene otra complicación, que es que le encanta escaparse. Tenemos que sellar muy bien todas las tuberías y todo el sistema de combustible para que no hayan fugas. El segundo reto, la alta flamabilidad. El hidrógeno es súper flamable, le encanta quemar. Quema rapidísimamente y aparte a temperaturas muy altas. ¿Qué problemas trae eso? Que tenemos que ir con cuidado con que la llama cuando se produce en el combustor, si aquí tenemos el inyector, no quede muy cerca del inyector ni de las paredes del combustor. ¿Cómo lo hacemos eso? Controlando los flujos y controlando la refrigeración de todas las partes calientes de una turbina de gas. Y por último, el último reto, que es quizás el precio a pagar por no emitir carbono. Como he dicho, es súper flamable. Tiene temperaturas de combustión mucho más altas que el gas natural. ¿Cuál es el producto no deseado que ocurre con temperaturas altas de combustión? Los óxidos de nitrógeno. Ese problema no se ve a bajos contenidos de hidrógeno, pero básicamente es inexistente el crecimiento de emisiones de nitrógeno, pero a partir de 30, 40, 50%, esos porcentajes se dispara. La buena noticia es que existen miles de tecnologías capaces de controlar emisiones de óxidos de nitrógeno, como reductores catalíticos y otra serie de soluciones que llevan en el mercado y están ampliamente disponibles. Entonces, la pregunta es, bueno, yo tengo mi planta, ¿qué tengo que cambiar de mi planta para poder quemar combustible? Bueno, lo primero que todo, el sistema de combustión de gas, sistema de combustible, ya sea inyectores, válvulas, tuberías, toda la geometría. ¿Qué más? El sistema el recuperador de calor. ¿Por qué? Porque los flujos y las temperaturas van a ser distintas. Habrá que realizar pequeños ajustes. El sistema de control. La combustión no va a ser igual de estable. Hay que cambiar ciertos parámetros sobre cómo se controla y se estabiliza la combustión en la turbina. Y un montón de cosas de la propia turbina, porque de nuevo, ahora vamos a tener un gas que tiende a escaparse, entonces tenemos que controlar muy bien todo el sistema de protección de incendios y de controlar los escapes. Y por último, las emisiones. Habrá que hay un ajuste para controlar las emisiones de nitrógeno. Entonces, aquí tenemos el arco iris, que no vamos a hablar, porque a la turbina, que es lo que hemos venido a hablar, no le importa de qué color sea el hidrógeno. Se ha hablado de nitrógeno verde y otros como el turquesa, por mi colega, o el ampliamente más utilizado, que es el azul. Lo que viene aquí a comentar esta gráfica, que es una pregunta que recibimos muy comúnmente, es ¿cuánto hidrógeno necesito para empezar a reducir mis emisiones de carbono? Y es lo que viene a representar la gráfica. Entonces, ven que al principio la gráfica empieza lentamente. Y en estos momentos es la realidad. Cualquier proyecto de nitrógeno, que estamos quemando hidrógeno, que ahora después se lo introduzco, estamos quemando menos del 30%, porque todavía no existe cantidades suficientemente disponibles como para quemar en una turbina tanto hidrógeno. La idea es, a medida que ese hidrógeno se vuelva disponible y más efectivo en coste, ir incrementando. Y lo que viene a representar la gráfica es que alrededor del 50% de emisiones en carbono se pueden reducir si quemamos un 77% de hidrógeno. Lógicamente depende de la turbina, depende del sistema de combustión, pero estamos hablando de este rango. Este es simplemente hablando de cuáles son las capacidades en estos momentos de las turbinas de gas para quemar hidrógeno. La mayoría de nuestras turbinas, y este es todo el portafolio de turbinas de GE, quema
es capaz de quemar por lo menos el 85% de hidrógeno actualmente. Bueno, aquí lo que viene a explicar, tenemos un par de turbinas, y si no lo explico, las turbinas, tanto las de GE como las de cualquier otro fabricante, se clasifican de acuerdo a una letra que ponemos delante, que es la PE Class, F Class, HA Class, y después están las aeroderivadas que van por su cuenta. ¿Qué significa la letra? La temperatura de combustión. ¿Qué reto presenta el hidrógeno? Que incrementa esa temperatura de combustión. Entonces es por eso que la clase B y F es mucho más fácil quemar 100% hidrógeno. Actualmente estamos trabajando con las turbinas H y por supuesto con las aeroderivadas para llegar al 100% también en los próximos 5 años. Y esto finalmente mostrar un par de proyectos pilotos que estamos trabajando en, estos dos son curiosamente en Estados Unidos. El primero es una LM6000, una aeroderivada, que de nuevo se utiliza para darle firmeza a la red. Esta está localizada en Nueva York. En Nueva York tenemos varias LM6000 rodeando la ciudad. La idea es descongestionar Manhattan, sobre todo, bueno, y todos los barrios que la rodean, ya sea Brooklyn, Queens, etcétera, durante el pico de la tarde. Y entonces estas máquinas están instaladas y llegan a correr simplemente pues, un par de horas al día. Lo que están haciendo muchos de estos desarrolladores es comenzar a introducir hidrógeno en estas turbinas. En este caso, la LM6000 de Brentwood quema alrededor de 35%, aunque tiene capacidad de más del 60%. Pero bueno, de momento esa es la cantidad de hidrógeno que queda disponible. Y por último, el proyecto de Long Ridge Island en Ohio. Este fue un proyecto de la última tecnología de GE, que es la H-Class, la tecnología en ciclo combinado más eficiente del mundo, que desde el principio se diseñó para quemar hidrógeno. En este caso, no es hidrógeno verde, es hidrógeno turquesa. Pero la idea es introducir más hidrógeno a medida que se vuelve más viable económicamente. Finalmente, lo que viene a representar es el paso, o podría representar cualquier paso o camino de una planta térmica para descarbonizarse. En el primero de los casos tomamos el carbón, podíamos tomar HFO o cualquier otro combustible fósil. El primer paso, que es una victoria fácil y rápida, sustituirlo por gas. Podemos reducir hasta el 50%, incluso el 30% si es el caso del diésel. ¿Cómo seguimos descarbonizando? Introduciendo hidrógeno. En el caso de hasta el 35%, 30%, lo que se ve ahora económicamente. Y finalmente, hasta llegar a un futuro donde se quema el 100% de hidrógeno, que en ese caso ya producimos cero carbón, idealmente. Bueno, y esto ha sido todo. Simplemente la conclusión es, en nuestro negocio GE creemos que una solución ideal venga acompañada de renovables junto con una penetración del gas natural que provea la firmeza a la intermitencia de las renovables. Y tanto mi colega Patricio como yo hemos estado trabajando con varios de ustedes. Somos optimistas y deseamos acompañarles en este futuro para la descarbonización del sector. Muchas gracias.